mano conmigo y repetí: Señor Dios, yo soy tu pueblo, soy real sacerdocio, soy linaje escogido. Repita conmigo: soy nación santa, pueblo adquirido por vos. Y en esta hora quiero que tú me hables. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. ¿Sabe lo bueno de esto? Es que Dios toma lo que no es y lo hace de nuevo. ¿Cuántos entienden esto? Cuando usted lee en el versículo 10 dice: vosotros que en nuestro tiempo no eran pueblo y ahora son el pueblo de Dios. Quiere decir que Dios hace una metamorfosis y Él cambia todas las cosas. Quiere decir de que Dios toma lo que no es y hace que sea. Quiere decir que Dios toma las cosas en sus manos y le da la vuelta necesaria y le da la forma necesaria para que eso sea de acuerdo a su voluntad. Sea de acuerdo a su voluntad. Incluso en las situaciones que nosotros pasamos en la vida, pasamos muchas situaciones y Dios usa a veces esas situaciones para trabajar en nosotros, para trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Dios nos pone ministerio, Dios derrama sobre nosotros virtud, pero Él no hace que eso se materialice inmediatamente en nuestra vida hasta que nosotros no estemos preparados. Pero para que estemos preparados, Él usa un montón de medios. Por eso nos pone como vasijas, como las vasijas en las manos del alfarero, y nos va moldeando, y si hay algo que romper, lo rompe y lo vuelve a hacer de nuevo. Y a veces ese proceso duele, pero Dios siempre tiene un propósito para lo que Él hace. Toca al hombre otro y decirle: Dios tiene un propósito siempre para lo que Él hace. Lo que sí sabemos y entendemos, que Dios toma lo que no de alguna forma alababa, glorificaba a Dios o le servía a Dios, y hace que eso le glorifique, le sirva, y hace que eso funcione para su beneficio, que eso funcione para su beneficio. ¿Cuántas veces ha tocado a hombres y a mujeres que en el mundo eran usados terriblemente por el diablo? ¿Cuántos eran usados por el diablo en el mundo? Vamos. ¿Cuántos eran usados por Satanás en el mundo? Y sin embargo, cuando Dios toca el corazón de las personas, Dios cambia, hace una metamorfosis y los hace de nuevo, y hace que lo que nosotros le servíamos al diablo en el mundo, ahora dejemos las cosas que son del diablo y nos pongamos a servir a Dios. Nos utiliza para Él. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuánto entienden esto? Por eso dice: vosotros que en nuestro tiempo no eran pueblo de Dios. Nosotros no estábamos en el camino, nosotros no conocíamos a Dios, nosotros no éramos ni linaje escogido, ni real sacerdocio santo, ni nada de eso, ni nada que se le parezca. Nosotros éramos personas naturales, terrenales, personas carnales, comunes y corrientes como cualquiera. Pero hubo un día determinado que Dios eligió tocar nuestro corazón, y ese día Dios nos transformó, ese día Dios nos cambió, ese día Dios hizo todas las cosas nuevas en nuestras vidas para gloria de Él. Cuando yo veo mi pasado, lo que yo veo y la primera impresión que a mí me da es: ¿qué sería hoy de mí si a mis 18 años Dios no hubiera tocado mi corazón? ¿Cuántos se preguntan eso? ¿Qué sería hoy de ustedes si Dios no los hubiera hecho pueblo? Si Dios no le hubiera cambiado la vida. ¿Qué sería de sus hogares, de su familia? ¿Qué sería de cada uno de nosotros si Dios no nos hubiera transformado, no nos hubiera cambiado de ser pueblo ajeno a Dios a ser pueblo escogido por Dios? Y sabe, esto es lo que habla este pasaje bíblico. Repita conmigo y diga: yo soy linaje escogido. Toca al hombre a otro y decirle: vos sos linaje escogido. Decirle: a vos Dios te eligió. A vos Dios te eligió. ¿Qué quiere decir linaje? Que sigue la misma línea o que sigue la misma descendencia. Quiere decir que antes que nosotros tuviésemos a Dios en el corazón, no seguíamos ese linaje ni seguíamos esa descendencia. No éramos, repita conmigo, no éramos hijos de Dios,
éramos criaturas de Dios, pero no éramos hijos de Dios. Hay algunos que dicen, no, todos son hijos de Dios. Mentira del diablo. No todos son pueblos de Dios, no todos son hijos de Dios, no todos son linaje de Dios, no todos son de Dios. Somos o criaturas o somos hijos. Y cuando no tenemos al Señor somos hombres y mujeres creados por Dios pero sin Dios. ¿Me entienden? Y cuando le abrimos el corazón a Dios pasamos a ser linaje, elegido. Dios nos saca de ser criatura y nos pone en la posición de hijo. Repita conmigo, Dios nos saca de la posición de criatura, vamos, repita conmigo, Dios nos saca de la posición de criatura y nos pone en la posición de hijos. La criatura no tiene descendencia de Dios, es creación, pero no es descendencia de su espíritu, no es descendiente de su linaje, no es descendiente de Dios, es solamente creado por Dios, pero todo lo que está alrededor de él es natural, terrenal, carnal, humano. Pero cuando somos linaje escogido por Dios, ya tenemos otra línea, ya tenemos otra conciencia y ya somos de alguna forma hijos de Dios con todas las bendiciones que eso viene sobre nuestra vida. Toca al hombre otro vez y decirle, vos sos bendito de Dios porque sos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, todas las cosas que es de Dios son nuestras. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a casa, compro un montón de cosas para casa con la pastora y vienen mis hijos y mi nuera y devastecen todo en la casa. Abren la heladera, se comen todo y yo me siento y digo, Señor, ¿cuánto hay que tener para mantener a estas pirañas en casa? Se comen todo, pero ¿por qué van y agarran la heladera? ¿Por qué van y hacen las cosas? Porque son parte de la familia, porque son parte de la casa, porque son parte del linaje, son parte de la sangre, porque son parte de la familia. ¿Me entiende? Ningún padre le va a decir a su hijo, no abras la heladera y saques nada, a menos que estén haciendo una dieta. ¿Cuántos están haciendo dieta? Entonces cuando vas a abrir la heladera escondida, te agarra tu esposa y te dice, no, que vas a engordar, no comas. Entonces no lo abrís, pero no porque no tenés el derecho, no lo abrís porque tenés que adelgazar como el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que adelgazar. Me veía, pero no estoy tan mal. Fui a la playa y había algunos que yo era una aguja alrededor de semejante masa en la playa. Veo que van algunos hombres, claro, no cristianos, a la playa a ver a las mujeres cómo le quedan la malla, cómo esto. Bueno, yo fui a ver los gordos. Entonces en la playa dije, ese es más gordo que yo, le decía a la pastora, ese es más gordo que yo, le decía a la pastora. Y yo le decía, Jan, decime la verdad, ¿yo tengo esa panza? No, papá, me decía Jan, ¿me entienden? Pero en realidad nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y como hijos somos coherederos de Dios y tenemos toda la herencia de Dios. Cuando nosotros somos hijos y no nos damos cuenta, vivimos en las cosas de Dios, vivimos en las casas de Dios, pero no tenemos las atribuciones de hijo porque nos sentimos criatura y no podemos disfrutar de las cosas de Dios porque no nos sentimos linaje, porque no hemos sabido y no nos han explicado que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, por ejemplo, en la Biblia dice, todo lo que le pidieran al Padre, creyendo lo van a recibir. Y dice la Biblia, ¿qué padre que si su hijo tiene hambre, le pide pan, le da una serpiente? Nadie. ¿Cuánto más el Padre del cielo le va a dar a sus hijos, no a la criatura, a sus hijos, linaje de Dios, lo que necesitan? Entonces nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos a Dios de nuestro lugar, tenemos al Señor de parte nuestro porque somos sus hijos. Despertar, que tenés a tu lado, decirle, despertate, sos hijo de Dios, vamos. Decirle, despertate, se amarrealo bien, decirle, despertate, que sos hijo de Dios. Y si tiene un peinado medio raro, agarrarle el pelo y sacudirle el pelo, decirle, despertate, que sos hijos de Dios. Entonces, nosotros somos elegidos por Él. El linaje, escuche, el linaje es elegido por Dios, pero la criatura solamente es creada por Dios.
Pero el linaje es elegido, es seleccionado por Dios. ¿Cómo es? Seleccionado por Dios. Es privilegiado por Dios. Es de alguna forma elegido dentro de un contexto de millones y millones de personas y apartado para dejar la posición de criatura y vestirse con la armadura de hijo para la gloria del Señor. Entonces nosotros ya no somos más criatura, ahora nosotros somos hijos. Y como hijo tenemos la obligación de pedirle a Dios para que Dios nos pueda dar para nuestras propias necesidades. Podemos disfrutar de la presencia de Dios, que siendo criatura no disfrutamos de la presencia de Dios, ni entendemos las cosas de Dios, porque somos criaturas, no somos hijos. Usted viene a casa, yo le invito a mi casa y usted me va a decir, pastor, ¿puedo ir al baño? Sí, anda, bueno, pero ¿me puede decir dónde está el baño? Pues usted no conoce el baño de mi casa. Pero cuando viene Jan, o viene Bárbara, o viene Daniela, ellos no tienen la necesidad de preguntarme dónde está el baño, porque ellos viven en la casa, saben dónde está el baño. Pero cuando usted no es hijo, no puede disfrutar de las cosas de Dios, no puede disfrutar de las bendiciones de Dios, porque usted es criatura, no conoce las cosas de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Pero cuando usted es hijo, usted puede disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros, porque nosotros somos hijos, elegidos, linaje de Él. Levante la mano conmigo y repita, yo tengo la sangre de Cristo en mi vida. La sangre de Dios en mi vida. La verdad que es una bendición. Y esto es lo que Pedro, mejor dicho, quiere explicarle a la iglesia. Ustedes ya no son más criaturas. Ustedes a partir de ahora tienen que disfrutar de Dios. A partir de ahora ustedes tienen que disfrutar de todo lo que hay de la casa del Padre. Ustedes tienen que disfrutar de sus bendiciones. Ustedes pueden disfrutar de su presencia. Dios puede descender con su espíritu y asistirlo en todas las cosas que necesitemos, porque somos hijos de Él. El Padre ama a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en este año 2018... tenemos que entender que somos privilegiados, porque somos linaje. Dios nos ha elegido para salir de su línea genealógica. Para salir de su línea genealógica. ¿Vio cuando en la Biblia dice, porque David era hijo de la mamá, y empiezan a dar todo? Bueno, todos provienen de un linaje, nosotros provenimos del linaje de Dios. ¿Cuándo? Cuando le abrimos el corazón y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Allí Dios nos transforma de criatura a hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el reino de los cielos es nuestro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Las bendiciones de Dios y las gracias de Dios caen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dios responde a la oración. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dios nos visita, nos sostiene, nos sustenta, nos levanta, nos bendice, nos acompaña, nos prospera. Él hace bendiciones con nosotros porque somos hijos de Él. Porque Dios nos eligió para darnos un linaje nuevo, linaje escogido de parte de Dios. Entonces toca al hombre de tu hermano y decirle, cambia la cara que tenés de criatura y poné cara de hijo. ¿Cuál es la cara de criatura? Mire cuál es la cara de criatura. Ahora, ¿cuál es la cara de hijo? La cara de hijo es rebosante, la cara de hijo es alegre. La actitud del hijo es seguir el linaje de su padre. Y nosotros lo hacemos de parte del Señor. Levante la mano conmigo y repita, yo soy real sacerdocio. Antes no éramos nada, pero una vez que le abrimos el corazón a Dios, somos real sacerdocio. ¿Qué es ser sacerdote? Es servir a Dios. Es aquel que servía a Dios. Óigame, antes yo le servía a Satanás, pero ahora como sacerdote yo soy un servidor de Dios, de sus cosas, porque soy sacerdote. Repita, el sacerdote adora a Dios.
¿Cuántos de ustedes antes cantaban las canciones de AC/DC? ¿Cuántos lo hacían? ¿No? Yo tengo mis compañeros y digo, ¿y estos locos qué hacen? Kiss, ponían a Kiss. Y usted escuchaba la música de Kiss, bueno, a estos chicos les encantaba. Pero usted escuchaba la música de Kiss y a mí me rompían el cerebro. Decía, ¿y esto te...? Yo estaba el que sacaba la lengua. Mataban los pollitos. ¿Me entiende? Pero Dios nos cambió y ahora no tenemos que adorar a Kiss. Ni cantamos a Kiss, ni cantamos a AC/DC, ni cantamos a los Rolling Stones. Ahora en nuestro corazón nace un nuevo canto, un canto sacerdotal. Porque somos sacerdotes. Los sacerdotes eran los que se encargaban de la administración a Dios. Antes nos encargábamos de las porquerías del mundo, pero ahora nos encargamos de las cosas de Dios. Entonces, de repente que fuimos linaje, Dios nos llamó, nos vistió con su ropa, nos dio su anillo, nos puso su calzado, nos derramó su sangre sobre nosotros. Ahora comenzamos a servirle a Dios, a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, por ahí antes estamos entonando las canciones pesadas o la música. Veo a aquellas mujeres románticas que le gustan Luis Miguel. Luis Miguel. Ahora, como sacerdote en su corazón, palpita tremendamente el deseo por adorar a su Dios. Y ahora cantan a Dios y están en su casa y están cantando y están en el trabajo y cantan bajo porque de alguna forma molestan a los compañeros. Pero estamos allí con un sentido de adoración porque el sacerdote en su principal función es adorador. ¿Qué hace el sacerdote? Adora. ¿Qué hace el sacerdote? Sirve en la casa de Dios. Entonces Pedro le decía a la iglesia, ustedes antes eran criaturas, pero Dios los cambió de criatura y los formó como hijos, como linaje escogido. Él los eligió, son unos privilegiados, pero aparte los hizo real sacerdocio. Ustedes ahora, Dios los va a capacitar, los va a entrenar y los va a preparar para servirle al único Dios verdadero, para desarrollar una vida de servicio, una vida de favores, una vida de talento, y la gloria de Dios va a caer en ustedes y van a vivir una vida de servicio, de bendición en bendición, de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús, para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Antes me hablaban de servicio, ¿y eso qué es? Ahora yo vengo a la iglesia y cuando Dios tocó mi corazón, hay algo que palpita por dentro y me hace sentir el deseo de servirle a Él, el deseo de hacer cosas para Él, el deseo interno en mi alma por adorarlo, por decirle te amo, te adoro, te bendigo, eres santo, extraordinario, maravilloso. Antes se lo decíamos a Luis Miguel, ahora se lo decimos a Dios. Se lo decimos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace una metamorfosis en nosotros, nos cambia, nos hace una nueva criatura y Dios nos pone en una situación distinta, en una posición real sacerdocio. Mirá al que tiene a tu hermano y decirle, sos sacerdote. Y ahí viene el problema cuando no lo entendemos. Porque cuando no entendemos que nosotros estamos preparados para eso y nuestra función como iglesia es esa, nos entretenemos en tonterías. Miralo fijo y decirle, esto es por pedido del pastor, nadie se ofenda. Miralo fijo y decirle, no seas un tonto. Sé un sacerdote. Mirá, decirle, no seas un tontín. Decirle, sé un sacerdote. Porque siendo sacerdote te vas a sentir realizado por Dios. Dios, no hay un gozo más profundo en nuestras vidas cuando nos sentimos útil en las manos de Dios. Cuando sentimos que hacemos cosas para Él. Cuando sentimos que las puertas del cielo se nos abren para poder ir creciendo en nuestra vida espiritual. Cuando enseñamos, cantamos, predicamos,
barremos, trabajamos y somos parte de una comunidad. ¿Sabe? La iglesia evangélica está siendo perseguida en este tiempo en todo el mundo. Y no sé si hablará de la segunda venida de Cristo, pero hay algo que se está moviendo a nivel mundial en contra de la iglesia cristiana evangélica. El día de ayer, 20 iglesias en la India fueron prendidas fuego, fueron incendiadas. Evo Morales la semana pasada sacó una ley allí en Bolivia donde se prohíbe evangelizar, hablar de Cristo y se burla de Jesucristo y de Dios en sus discursos. Y Maduro quiere sacar la misma ley en Venezuela. Maduro quiere sacar la misma ley en Venezuela. Y Maduro quiere perseguir a aquellas iglesias evangélicas que no lo apoyan. Quiere sacar una ley para perseguirlo. ¿Me entiende? Entonces usted ve el contexto y usted dice, guay, algo nos está anunciando, algo está sucediendo, preparémonos como real sacerdocio, nación santa, preparémonos como esas personas que adoremos a Dios, porque pronto los cielos se van a abrir y todo el mundo va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores descender y venir a buscar a su novia inmaculada, blanca, limpia, transparente y santa para presenciar allí la boda del Cordero en la presencia de Dios, donde su iglesia va a ser llevada para gloria del Señor. Entonces disfrutemos de servirle a Dios mientras podemos. Disfrutemos de hablarle a la gente de Dios mientras se nos permite. Disfrutemos de poner nuestras vidas en las manos de Dios, a cantarle al Dios grande y poderoso mientras se nos dé la oportunidad para hacerlo. Porque para eso está la iglesia. Mientras todos maldicen al Señor, mientras todos se burlan de Él, su iglesia le adora, su iglesia le glorifica, su iglesia le testifica, su iglesia le confiesa, su iglesia lo proclama, su iglesia le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que esté a tu lado y decirle, no seas un inservible. Decirle, servile a Dios. Servile a Dios, porque somos real sacerdocio. El sacerdote ministraba en la presencia de Dios. El sacerdote era un ministrador en la presencia de Dios. Entonces la iglesia hoy es la ministradora de la presencia de Dios. Nosotros aquí en este lugar se mueve la gloria de Dios. En este lugar se mueve la presencia de Dios. En este lugar y en tu vida se mueve la gloria de Dios. Cuando la gente entra sin Cristo a este lugar, siente la presencia de Dios. Siente un poder diferente. Siente algo distinto porque la gloria de Dios se mueve en medio de aquellos que son sacerdotes y ministran a su presencia para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos sacerdotes. No te olvides que tu vida está forjada y formada para ministrar al Señor, para adorarle a Él, para servirle a Él en las cosas que sean necesarias. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero era el que encomendaba toda la tribu de Leví, toda la tribu de sacerdotes, y cada sacerdote tenía su función dentro de todo lo que era la adoración y el servicio a Dios. Todos tenían su función. La tribu de Leví se encargaba solamente de ministrar en la presencia de Dios. Antes éramos una tribu del mundo, pero cuando le abrimos el corazón a Dios nos transformamos en representación clara y firme en esa tribu de Leví, la tribu de sacerdotes, donde estaban para ministrar. Somos real sacerdocio. Repita conmigo, vos sos un sacerdote. El sacerdote vivía dentro de la casa de Dios. El sacerdote vivía adorando y bendiciendo a Dios. El sacerdote vivía acercando a Dios hacia la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermanos, que podamos vivir como iglesia en esa misma situación. Repita conmigo. Somos nación santa. ¿Qué es ser nación santa? Una nación apartada. Sencillo. Somos apartados para Dios.
Pero ¿apartado de qué, pastor? Del mundo. Somos apartados del mundo para Dios. Algunos dicen, pero pastor, a mí me gusta bailar, pastor. Y a mí me gusta la pollerita amarilla, pastor. ¿Cuál es la de la bomba tucumana? ¿Cuál es la canción de la bomba tucumana? ¿La pollera? A mí me gusta bailarla, pastor, pero somos nación santa. Pueblo apartados para Dios. ¿De a dónde nos aparta? De las cosas naturales, carnales, de las cosas terrenales. Él nos aparta para Dios. ¿Por qué? Porque ahora la función que Dios nos da es la función de servirle a Él. Ya no le servimos más a las cosas del mundo, ahora le servimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya la pollerita amarilla la guardé en el placar. Repita conmigo. Yo tenía unas botas texanas y me iba a bailar con mis botas texanas. Cuando me casé, la pastora me la tiró. Se ve que a la pastora mucho no le gustaba mi ropa. Me tiró eso, me tiró un conjunto de gimnasia Adidas rojo que me encantaba, me lo tiró. Me tiró un montón de cosas, pues no le gustaba como, se ve que no le gustaba cómo me vestía. Arregló mi guardarropa. Pero tenía una bota texana y iba a bailar. Veo que con la bota texana te hace chueco. Parece que te bajaste de un caballo, porque en el tiempo se usaban muchos las botas texanas, todo el mundo con las botas texanas. El que no tenía botas texanas iba al infierno en aquel momento. Pero cuando conocí a Cristo, dejé las botas texanas, dejé los pantalones de gimnasias, que no estaban mal ni endemoniados, pero ya empecé a usar el trajecito que venía a la iglesia. Tenía un trajecito rayado, blanco, todo rayado, con el pantalón. En aquel tiempo se usaban los ambos. ¿Cuántos conocen? No digan que no son de ese tiempo. Se usaban los ambos. Tenía un ambo todo blanco con rayas negras, un ambo todo celeste con un saco celeste, un ambo todo negro con sacos negros. Iba a la iglesia con mi camisita, mi corbatita y me paraba y comenzaba a dirigir las reuniones. Iba a limpiar a la iglesia allí y había cambiado mi función. Antes me vestía para ir a bailar, ir a romper la noche, para ir a tomar, a emborracharme, y ahora me vestía, me cambiaba y me luqueaba para servir a mi Dios, para estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque fui apartado, porque ya lo que antes me atraía ya no me atrae más, porque fui apartado por Él, porque la presencia de Dios no solo me hizo linaje, porque Dios no solo me hizo real sacerdocio, sino me hizo parte de su nación y me apartó para Él. Porque el pueblo de Israel era su pueblo, porque era apartado del resto de los pueblos. El resto de los pueblos vivían directamente de una forma diabólica, y Dios de allí no podía surgir su Mesías, ni podía surgir su pueblo. Él tenía la necesidad de apartar un pueblo, de generar un pueblo que sea apartado para que pueda vivir para Él. De allí nace el pueblo de Israel, apartado de aquellas cosas que de alguna forma de cómo vivían el resto, apartado de ellos. Y usted un día le voy a leer de todas las cosas en las cuales el pueblo de Israel se tenía que apartar, y usted va a levantar la mano conmigo y va a decir, menos mal que no viví esa época, Dios. Pues usted dice, pero pastor, a veces cuesta, imagínense todas las cosas que ellos se tenían que apartar para ser parte del pueblo de Dios. Pero de ese pueblo viene la iglesia, venimos vos y yo, y somos nación santa, pueblo apartado para Él, solamente para Él. Somos aquellos que somos apartados por su voluntad, somos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, somos aquellos que defendemos su palabra, somos aquellos que ponemos su palabra por obra, somos aquellos que de alguna forma le damos sabor y le damos luz a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano conmigo, repita, la iglesia es el pueblo de Dios y está puesto para alumbrar,
No podemos ser pueblo si no alumbramos. Pero pastor, tenemos que ser parecidos a ellos. Entonces nos drogamos, nos emborrachamos, vamos a bailar, no transamos a todas las mujeres y los hombres que se nos cruzan, no vestimos como ellos, hablamos malas palabras como ellos, somos embusteros como ellos, somos engañadores e infieles como ellos y no somos cristianos. El cristiano no es así, el cristiano es nación santa. Repita conmigo, nación santa. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros somos cristianos y después nos apartamos. Y cuando nos apartamos nos damos cuenta que el mundo nos destruyó todo. Vino en contra de nosotros Satanás y nos destruyó todo. Nos robó la familia, nos robó los hijos, nos quebró el matrimonio, nos quebró la economía. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Dios, dejaste de ser apartado. Escuche. Diga, repita conmigo, Dios protege a su pueblo mientras es apartado. Pero cuando su pueblo no es apartado, Dios lo entrega a la deriva para que las cosas que elegimos vengan contra nuestra vida. ¿Me entiende? Esto es sencillo. El pueblo de Israel servía a Dios. Y de repente se levantaba un rey que hacía todo lo malo, metía las herejías, metía las orgías dentro de los cultos, metía la adoración a dioses demoníacos, hacía desastre en el pueblo de Israel. Dios esperaba, le hablaba, le mandaba profetas, por eso existían los profetas, le mandaba a los profetas a Jeremías, a Isaías, le mandaba a los profetas a Ezequiel para que le hablen y los hagan volver al camino del Señor, pero les cerraban sus corazones. Entonces cuando Dios agotaba la paciencia, se acabó, apartaba la presencia y venían los pueblos enemigos de los cuales Dios lo había protegido mientras eran su pueblo, y de repente los pueblos enemigos los tomaban cautivos, los derrotaban y los llevaban a vivir en esclavitud. Es lo mismo que hace el mundo hoy, que hace Satanás hoy, cuando nosotros abandonamos el camino del Señor. Y muchas veces es más sabio obedecer a Dios y es más necio cerrarle el corazón que otra cosa. Porque después pagamos las consecuencias. Después el mundo se metió en la casa, se metió en el hogar. La misma vida que viven los demás se metió en los hijos. Y viene nuestro hijo y vos le sentís olor, pero vos tenés olor a marihuana. No, mamá, no, papá, yo no. Vos tenés olor a marihuana. No, mamá, papá, es mentira. Es que mis amigos, y cuando vos quisiste acordar, pasaron los meses, fuiste a la habitación de tu hijo, encontraste cigarrillo marihuana debajo de la almohada, debajo de la cama, debajo de la mesa de luz, en la mesa de luz. Cuando abriste el ropero y le encontraste un paquete de cocaína y vos decís, ¿qué pasó? Dejaste de ser pueblo. Entonces todo el mundo se apropió de tu familia. Todo lo que no es de Dios, todas las costumbres que no son de Dios, se apropió de lo que era tuyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pueblo, nación santa. Repita, nación santa. Pueblo, nación apartada para Dios.